La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomecipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar de Alzheimer. Ustedes sabían que el Alzheimer es la forma más común de demencia y se calcula que representa entre un 60 y un 70% de los casos. La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Alzheimer han informado que cada año aparecen 7.700.000 nuevos casos de demencia, es decir, 1 cada 4 segundos. Nos pareció súper importante poder hablar en este programa de esto y preguntar a nuestro entrevistado, porque siempre relacionamos Alzheimer con vejez, si tiene algo que ver o puede haber Alzheimer en gente un poco más joven también. ¿Qué es lo que hace que una persona llegue a tener Alzheimer? Bueno, y si se puede evitar, evidentemente, son los temas y las preguntas que vamos a hacerle hoy a nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo, hablándonos de Alzheimer. Con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, feliz de estar con ustedes. Bueno, yo quiero contar que siempre, nunca tuteo a los médicos que vienen acá al programa, pero a Nicolás lo conozco, me va a costar mucho tratarlo de usted. Entonces van a disculpar que voy a hablarle de tú a tú. Y Nicolás Ebreinov, contanos, Nicolás, vos estudiaste acá en nuestro país, te recibiste en la Facultad de Medicina. Sí, en la UNA, en la Universidad Nacional, y después tuve la oportunidad de estudiar en Francia, estuve allá 5 años, hice la especialidad en neurología, y ahora trabajo en IPS desde hace varios años, y en el hospital geriátrico me encargo de lo que es la unidad de memoria y demencias. Sí. Estamos trabajando súper bien. Por ese motivo fui a Buenos Aires durante un año, todos los martes, a hacer un curso de posgrado en la evaluación y el tratamiento de las enfermedades que producen demencia. Perfecto, bueno, o sea, un currículum bastante, muy interesante, el de Nicolás Ebreinov, neurólogo. Y el tema de hoy queremos hablar de Alzheimer y queremos que nos expliques un poquito vos, ¿qué es el Alzheimer? Y para entender en términos simples, sí, es una enfermedad que se relaciona directamente con la edad, digamos. Hay más predisposición con la edad avanzada. Es la causa más frecuente de demencia relacionada a la edad avanzada. Es importante señalar que las estadísticas son muy variables dependiendo de los lugares donde se hicieron, pero en promedio podemos decir que el riesgo de tener Alzheimer a los 65 años es aproximadamente 4%, a los 70 sería 8 a 10%, a los 75 años eso sube a 16%, y a los 80 años aproximadamente el 33% de la población tiene una enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad degenerativa, o sea, quiere decir que se mueren las neuronas. La causa es desconocida hasta ahora, pero existe una predisposición familiar. En un porcentaje muy bajo de pacientes, 2 al 5%, es hereditaria. O sea, la persona tiene un factor, o sea, un gen alterado, claro, que sí o sí va a heredar por la ley de herencia, digamos, a sus descendientes, ¿verdad? Pero es un porcentaje muy mínimo, de 2 al 5%.
Solamente en estos casos la enfermedad empieza muy precozmente, cerca de los 55 años. Entonces es casi evidente que es el caso genético cuando empieza muy temprano. Bueno, o sea que sí está relacionado con la vejez, con la Está edad. relacionada con la vejez. Y eso es lo que lleva a confusión, porque durante muchísimos años, incluso en la terminología médica, había una cosa incorrecta de decir, por ejemplo, senilidad o demencia senil, que es un término totalmente inadecuado, porque demencia se refiere a la alteración de las funciones superiores, el deterioro de las funciones superiores, suficientemente importante como para hacerme a mí dependiente de otra persona. Ahí nosotros hablamos de demencia, ¿verdad? Y las causas son múltiples. Una persona que tuvo un accidente vascular, una persona que tuvo un accidente de tránsito y se lastimó la cabeza, hay tumores cerebrales, hay millones de causas de demencia. Entonces decir demencia senil no es nada específico, porque senil significa que es mayor de 65 años el paciente. ¿Por qué es tan malo hablar de senilidad o de demencia senil? Porque la gente da por hecho que el deterioro de las funciones superiores es, en ese caso, algo relacionado a la edad, como si fuera algo normal para la persona de edad. Y no es así. Y no es así. Actualmente estamos absolutamente seguros de que no es normal tener deterioro de las funciones superiores con el correr del tiempo. O sea, es una enfermedad. Como tal debe ser tratada, debe ser controlada por el médico, y hay muchísimas técnicas que ayudan a enlentecer la evolución de esta enfermedad, y también nos permite hacer un buen diagnóstico, nos permite darle un pronóstico a la familia y al paciente. Claro. Y las características de una persona que está con Alzheimer, por lo menos lo que conocemos y vemos así muy por encima, es que la persona pierde el conocimiento, no sabe quién es, dónde vive, no reconoce a sus seres queridos. ¿Es eso? La evolución típica empieza con una alteración de la memoria para los hechos recientes solamente. Sí. Eso lleva mucha confusión a la familia porque dicen, no doctor, tiene mucho más memoria que yo. ¿Se acuerda hace tantos años? Se acuerda mejor que las otras personas del pasado, Claro. porque es la característica de la enfermedad. Afecta la memoria para hechos recientes. Eso lleva a que el paciente se pone repetitivo. Le cuenta a su familia que le llamaron por teléfono 7 veces, 10 veces, ¿verdad? O pregunta la misma cosa varias veces. Entonces, esa repetición le llama la atención a la familia, ¿verdad? Entonces, al inicio solamente afecta la memoria para hechos recientes y se conservan todos los otros tipos de memoria y las otras funciones superiores. Esta enfermedad es degenerativa, o sea, mueren neuronas. Progresivamente va a ir afectando otras funciones. Afecta la memoria más para atrás, o sea, empieza a olvidar las cosas más del pasado también con el tiempo. Afecta también la capacidad de comunicarse de la persona. Le cuesta, por ejemplo, encontrar las palabras que quiere decir. Quiere decir algo y no le viene la palabra. También después de un tiempo empieza a afectar un poco la orientación, ¿verdad? La orientación en el tiempo. No sabe bien el día, el año en el que estamos con el tiempo. Y con el correr de los meses puede empezar a haber una desorientación en los lugares poco habituales. De repente el paciente que maneja, de repente pasa por una calle un poco que no pasa habitualmente y se pierde. Con el correr de los años esto va empeorando, o con los meses, y el paciente puede no reconocer bien a su familia, empieza a confundirle a su esposa con su mamá o a sus hijos con su esposa. Y, por ejemplo, guarda una cosa, evidentemente por el problema de memoria no encuentra, por ejemplo, plata, guarda su sueldito en un cajón, no encuentra eso y le acusa a alguien. Que le robaron. Me robó mi empleada, me robó mi hija, me robó mi hermano, ¿verdad? Ahí nosotros ya hablamos de ideas falsas de la realidad. ¿Verdad? Entonces empieza a haber problemas de relacionamiento, problemas de comportamiento, el paciente empieza a ponerse agresivo. Esa es la evolución típica de la enfermedad. Ese es el periodo ya de estado, digamos, el periodo intermedio. Y con el correr del tiempo la persona va perdiendo otras funciones que ya no son solamente las superiores, que son orientación, memoria, concentración, sino también algunas funciones básicas, como la movilidad, le cuesta más empezar a moverse, puede empezar a tener un poquitito de síntomas de Parkinson, limitación en sus movimientos, desequilibrio. Y con el correr del tiempo ese paciente va a quedar con una dependencia completa. Ese es el problema. Un diagnóstico temprano, precoz, antes de que sea demencia, nos ayuda a que el paciente organice su vida, se empieza el tratamiento y con eso podemos retardar muchísimo
la evolución de la enfermedad. ¿Y cuáles serían los síntomas de alerta para poder tener un tratamiento temprano de esto? Justamente desde hace muchísimos años en la ciencia médica tratan de encontrar un diagnóstico antes, mucho antes de que se manifieste la enfermedad. Claro. Porque justamente al ser una enfermedad degenerativa, si ya hay problemas de la memoria es porque se murieron la mitad de las neuronas de una parte del cerebro, de la parte temporal interna, ¿verdad? Entonces surgió el término de lo que se llama deterioro cognitivo mínimo, que es cuando el paciente tiene algunos problemitas nomás de memoria, se recurre a un especialista, a un médico, y se hace una serie de estudios. Es importantísimo saber que hay algunas causas de deterioro de la memoria o de la atención que son curables. Por ejemplo, los trastornos del tiroides, algunas hidrocefalias que se pueden curar, algunos trastornos de absorción de algunas vitaminas que pueden causar problemas neurológicos. Entonces, estos estudios muchas veces no se hacen de rutina. Entonces, ante una queja cognitiva, que es el que el paciente que se olvida o se desorienta, es importante recurrir a un médico especialista para poder encaminar los estudios y tratar de llegar a un diagnóstico correcto. En muchísimos casos pueden ser, por ejemplo, trastornos relacionados a un problema vascular, la demencia vascular o el deterioro de las funciones superiores relacionadas a los problemas vasculares también es muy frecuente. Y estos sí son totalmente tratables y se puede atajar la enfermedad. El paciente que tiene una hipertensión arterial no controlada hace pequeños infartos chiquititos, chiquititos, chiquititos y como un queso gruyère va agujereando el cerebro. Claro. Eso altera también las funciones superiores. Y nosotros podemos identificar eso, controlamos la presión, otros factores de riesgo cardiovascular y el paciente no va a llegar a la demencia. Claro. Entonces, O sea, ¿sería aconsejable a tener una consulta con el neurólogo a qué edad más o menos? No hay una edad exacta. Lo que es aconsejable es hacer un control con un buen clínico, tener el clínico de cabecera. Sí. Y es importante que la gente sepa que la medicina actualmente es tan amplia que es muy difícil que manejemos todo. En el pasado el médico era médico y sabía todo. Sí. Ahora, a mí como neurólogo, por ejemplo, podría pasarse, por ejemplo, a una osteoporosis. Yo no le voy a estar pidiendo probablemente una densitometría ósea, cosa que un geriatra haría. Claro. Entonces, no hay que, digamos, casarse con un solo médico. Uno tiene que tener su médico de cabecera y también este médico tiene que tener la prudencia de derivarle a los especialistas, porque el centro de la atención aquí es el paciente y no el médico. Obvio. O sea, viene un paciente a verme, yo le voy a decir con gusto, señor, vea a un geriatra que se ocupe de su osteoporosis, vea a un endocrinólogo si tiene diabetes. Es importantísimo buscar la especialidad, ¿verdad? Sí. Dependiendo de qué problema uno tiene. Perfecto. Bueno, Nicolás, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos con este tema súper apasionante. Tenemos muchísimas preguntas que hacerte. Volvemos ya. Continuamos, estamos hablando con el doctor Nicolás Ebreinov, él es neurólogo, el tema Alzheimer. Nicolás, tenemos preparado unos materiales que queremos mostrarte a ver si están correctos o no. Vamos con ese primer material. El Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad irreversible y progresiva del cerebro que lentamente destruye la memoria y las aptitudes del pensamiento y con el tiempo hasta la capacidad de llevar a cabo las tareas más simples. En la mayoría de las personas afectadas con esta enfermedad, los síntomas aparecen por primera vez después de los 60 años de edad. ¿Está correcto? Sí, súper bien. Perfecto. Vamos con el siguiente material entonces. Cambios en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer. A pesar de que no se sabe el inicio del proceso de la enfermedad de Alzheimer, se sabe que el daño al cerebro empieza de 10 a 20 años antes de que algún problema sea evidente. Los ovillos empiezan a desarrollarse en la parte profunda del cerebro, en una zona llamada corteza entorhinal, y las placas se forman en otras zonas. A medida que se van formando más y más placas y ovillos en zonas particulares del cerebro, las neuronas sanas empiezan a funcionar con menos eficacia. ¿Es así? Así mismo. ¿Y cómo haces el diagnóstico de Alzheimer? Porque hay pérdida de memoria, una persona puede no tener la misma memoria que tenía cuando era más joven, pero no por eso tiene Alzheimer.
¿verdad? Por supuesto que no. ¿Cómo es? Hay muchísimas personas jóvenes que se quejan de problemas de memoria. Sí. Hasta a mí me pasa que llego a un lugar y no me acuerdo para qué me fui. Sí. O sea, eso puede tener mucha relación con el estrés o con la ansiedad. Y en la mayoría de los casos suele ser eso, la ansiedad simplemente, ¿verdad? Ante un paciente que tiene quejas de funciones superiores, entre esas pueden ser memoria, olvidos o desatención, nosotros hacemos en el Hospital Geriátrico de IPS una cosa que le llamamos perfil cognitivo, que incluye unas pruebas en sangre y orina, análisis de sangre, que son relativamente específicos. Por ejemplo, tenemos que descartar enfermedades como sífilis, sida, trastornos en la absorción de vitaminas del complejo B, que a veces podemos tener eso y afecta muchísimo las funciones superiores. Se hace un dosaje de vitamina B12, folato, hacemos una evaluación del tiroides. Si el paciente no tiene trastornos del tiroides, eso puede afectar mucho la memoria, y un análisis general. Ahí podríamos encontrar alguna cosa que causa ya problemas de memoria y corregir. Sí. Se pide por lo menos una imagen cerebral. Generalmente una tomografía simple es suficiente para descartar un tumor, una hidrocefalia, alguna atrofia muy específica de una parte del cerebro o un accidente vascular cerebral o múltiples accidentes vasculares cerebrales. Y también hacemos la medida, digamos, de las funciones superiores. La gente debe entender que si yo vengo a consultar por presión alta, el médico lo mínimo que puede hacer es tomar la presión para saber cómo está. Con las funciones superiores es igual. Vengo a consultar porque tengo problemas de memoria y existen test psicológicos especializados que se aplican en varios países del mundo y son estándar en todo el mundo, que nos permiten medir las funciones de atención, de concentración, de memoria, comprensión del lenguaje, orientación en el tiempo, funciones, digamos, de visoespaciales, que es capacidad de orientar los objetos en el espacio, y todo eso medimos con test. Esos test tienen un resultado normal, anormal, que es sospechoso, o totalmente anormal, que ya podemos decir, esto es muy grave, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos es medir qué tan afectado está ese cerebro y cuáles son las funciones realmente afectadas. Con ese test, nosotros, o sea, varios test, nosotros ya podemos diferenciar si el trastorno de memoria más bien se relaciona a un problema de depresión o a un problema típico de la enfermedad de Alzheimer. La depresión también hay problemas. La depresión, para que tengas idea, una estadística que se hizo en un país muy avanzado en el norte de Europa, demostró que de los pacientes, del 100% de pacientes que consultaban por problemas de memoria, entre comillas, todos fueron sometidos a un estudio a los test psicológicos. El 60% salió normal. El 40% de estas personas de 70 años, el test fue anormal, de los cuales la mitad fue por depresión o ansiedad. Qué increíble. De esos que salieron normales, también la gran mayoría tenían ansiedad o depresión. Entonces, podríamos decir que la ansiedad y la depresión son causas, una de las causas más frecuentes de trastornos de atención principalmente. Con un test simple, nosotros diferenciamos si el problema es realmente memoria o atención. La atención es una función ejecutiva que está en el lóbulo frontal. Sí. La enfermedad de Alzheimer empieza afectando más que nada el lóbulo temporal interno donde está la memoria. Digamos la memoria para hechos recientes, ¿verdad? Entonces, con un test simple, decirle, por ejemplo, al paciente, memorice 5 palabras, le decimos, le leemos en voz alta, el paciente lee, por ejemplo, pantalón, colador, lee 5 palabras. Y le decimos, pantalón es una prenda de vestir, colador es un utensilio de cocina, mosquito es un insecto. De esa manera le damos como una mnemotecnia. O sea, le vamos a facilitar la función del lóbulo frontal, que es la mnemotecnia, digamos, ¿verdad? Después de un tiempo le preguntamos las palabras que le dijimos y el paciente no se acuerda. En ese caso puede ser cualquier cosa. Pero si le digo, había un utensilio de cocina y el paciente me dice, tenedor. Eso me sugiere que es Alzheimer. ¿Por qué? Porque el paciente, la memoria para hechos de largo plazo del pasado está intacta. Entonces él tiene utensilio de cocina y tiene un montón de utensilios en su cerebro, pero no se va a acordar del colador que le acabo de decir. Si me dice, colador, eso es más bien un problema de atención. Entonces pensamos más en un problema de ansiedad o depresión. Esa es una de las escalas que hacemos. Y hay muchísimos test que nos permiten guiar a un diagnóstico más certero. Entonces el diagnóstico de la enfermedad hay que diferenciar bien lo que es
la clínica cotidiana, el trabajo del día a día del médico de lo que es investigación. Porque en los trabajos de investigación, en internet, en las publicaciones, a veces vemos la enfermedad de Alzheimer ya se puede detectar con un análisis de sangre. Y no es Y cierto. no es así. La enfermedad de Alzheimer, hasta ahora, en cualquier parte del mundo, el diagnóstico es clínico. Los diagnósticos están claramente establecidos por convención, se decide Claro. cuáles son los diagnósticos y tenemos el apoyo de algunos test psicológicos y de algunos estudios complementarios que nos permiten descartar otras cosas, ¿verdad? Sí. Los test en punción lumbar, análisis de sangre muy modernos, se aplican justamente en estudios en otros países, pero en estudios de investigación solamente, no Ya. es para la práctica diaria. Y puede ser que sirvan en el futuro para un tratamiento preventivo o para algún estudio de un nuevo medicamento. Sí. Pero en la práctica, en cualquier parte del mundo, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Con bien claros estudios neuropsicológicos, descartar algunas enfermedades que se pueden curar y una imagen cerebral. Ya, fantástico. Bueno, decía que es una enfermedad degenerativa y que no tiene regresión. O sea, no se puede frenar, se puede curar o ¿cómo es con un buen tratamiento? La enfermedad de Alzheimer es degenerativa, o sea, es una enfermedad en la que se mueren neuronas. Sí. Una neurona, por ejemplo, para comunicarse con otras, libera una sustancia química. Sí. Le llamamos neurotransmisor. Sí. Entonces, muere una neurona y se paralizan a veces tres, porque esta neurona le estaba estimulando a otras Claro. con una sustancia química. Se llegó a la conclusión con estudios súper avanzados en otros países que el neurotransmisor que más falta es la acetilcolina en el cerebro. Entonces, lo principal en el tratamiento es un medicamento que aumente la acetilcolina en el cerebro. De esa manera activamos las neuronas que todavía están vivas. Claro. Eso Las hace que se murieron ya Las no. que murieron ya no revive Ya, neuronas o sea, ni ataja la enfermedad. Claro. Pero lo que sí demostraron los estudios es que con un buen tratamiento el paciente puede enlentecerse, digamos, la evolución, digamos, desde el diagnóstico hasta la evolución final, digamos que el Sí. paciente está encamado, se puede retardar hasta 5 años. Ya. Entonces, eso es lo que demostraron las investigaciones. El tratamiento básicamente es farmacológico, un inhibidor de acetilcolinesterasa, digamos, para que aumente esta sustancia que te dije. Se agrega otro medicamento que es la memantina, que es el segundo como línea de tratamiento, pero hay que saber que lo más importante es mantener la actividad de ese paciente, las actividades cotidianas y la actividad física. También me comentaste hace rato que querían saber qué hacer para prevenir el Claro. Alzheimer. No existe medicamento que haya demostrado que previene la enfermedad de Alzheimer, hasta ahora. ¿Y qué hacemos para que no se nos acabe la Y justamente, acetilcolina, verdad? hay muchas Acetil- investigaciones en favor del ejercicio físico. Ajá. La actividad física es la que más protege de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Hay una investigación que se hizo en el norte de Europa que demostró que 15 minutos de caminata regularmente, por lo menos 3 veces a la semana, disminuyó 35% la incidencia de la enfermedad. O sea, resulta ser el factor más protector que conocemos hasta ahora, caminar. Qué bueno. Y hay otros estudios que demostraron que clases de baile también disminuyeron de forma muy importante la incidencia de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Entonces, nosotros como regla general decimos, lo que protege el corazón protege también del Alzheimer. O sea, controlar los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, demostró que el que está con una hipertensión no tratada tiene más riesgo. Claro. La depresión no tratada aumenta el riesgo. Una mala alimentación aumenta el riesgo. O sea, las normas generales de salubridad, de buena alimentación y de ejercicio físico nos protegen de la enfermedad. O sea, de una Alzheimer. vida sana nos protege en mayor medida de Pero principalmente la actividad física, regular. Por lo menos 15 minutos todos los días Sí. protege de manera significativa. Y esto que yo alguna vez leí, la actividad mental de, no sé, hacer cosas nuevas para ejercitar las neuronas, como, no sé, crucigramas, estudiar un idioma, ir por otro lugar y no por el mismo lugar que vas siempre a tu casa, como para activar, ¿eso tiene algún fundamento o no? Puede ser útil, pero realmente cuando un paciente ya tiene la enfermedad de Alzheimer, no tiene mucho sentido ponerse a enseñarle a hacer crucigramas, sudoku que nunca hizo, y con palabras cruzadas, qué Sí. sé yo, que No, nunca pero hizo el paciente. antes, como para antes de... Claro, si uno empieza a tener una tradición antes, perfecto, pero al que ya tiene enfermedad de Alzheimer, digamos, probable, Sí. nosotros le encaminamos a un especialista Claro. en lo que se llama estimulación cognitiva. Ah, ya. La estimulación cognitiva, que es la estimulación de las funciones superiores,
se hace en base a los intereses del paciente. El paciente, por ejemplo, le gustaba la costura, entonces la especialista va a decir, bueno, acá tenemos unas revistas de moda, ¿qué opinas de este vestido? Mira cómo se hizo el corte. Le gustaba la mecánica, las armas al hombre, bueno, acá tenemos esto, aquello. O sea, se evalúa cuáles son los intereses del paciente y en base a eso se enfatiza la estimulación cognitiva. Y también incluye la relación con otras personas. Claro. El relacionamiento social resulta ser uno de los factores más protectores también. Qué bueno. O sea, vemos personas que siguen con su actividad laboral porque tienen una empresa que depende de ellos, empresas familiares que la persona de repente tiene 80 años, no tiene ni una alteración cognitiva, ¿verdad? Y en un momento deja de trabajar y tiene una enfermedad súper avanzada de Alzheimer en poco tiempo. O sea, el hecho de mantener las funciones sociales, el trabajo, las relaciones interpersonales y la actividad física parece ser el factor más protector, mucho más que cualquier medicamento para la enfermedad de Alzheimer protegen estas cosas. Fantástico. Nicolás, te dejo descansar un poquito porque tengo más preguntas que hacerte a la vuelta del corte. Gracias. Volvemos ya. Muy bien, nosotros continuamos aquí hablando con el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo, nuestro tema Alzheimer. Realmente muy interesante y mucha gente está escribiendo en las redes sociales y tenemos consultas de nuestros televidentes. Vamos a ver, Alberto de Coronel Oviedo dice, ¿hay alguna forma de saber si se va a tener Alzheimer contando con un antecedente familiar? Y en realidad, como había mencionado en un principio, es excepcional la enfermedad de Alzheimer que es hereditaria directamente, ¿verdad? Entonces, realmente en Paraguay yo no conozco de la existencia de una familia portadora de la enfermedad de Alzheimer hereditaria. Claro. Entonces no hay manera de saber por adelantado si voy a tener o no Alzheimer si en la práctica cotidiana. Claro, pero si el abuelo, por ejemplo, tiene o tuvo, ya tenemos que tomar ciertas precauciones. Claro, quizás haya una predisposición familiar, pero para dar un ejemplo, mi papá y mi mamá eran diabéticos. Sí. Entonces yo tengo una predisposición familiar a tener diabetes. Sí. Pero si yo desde un principio, desde joven, hago actividad física, evito los dulces, no consumo azúcar, entonces me cuido en el régimen, probablemente no voy a tener diabetes. Entonces, ¿cuáles son estas consignas en la enfermedad de Alzheimer? Las que ya mencionamos, la actividad física es la que más protege. Controlar los factores de riesgo cardiovascular. Desde joven uno tiene que recurrir al médico. A los 30 años uno tendría que saber si tiene hipertensión y regularmente controlarse. Claro. Porque una hipertensión tratada desde joven disminuye de manera significativa el riesgo de tener Alzheimer según las investigaciones. Entonces, más que un estudio en sangre, que probablemente haya estudios, como había mencionado, hay estudios de investigación para lanzar un nuevo medicamento en el mercado, en Europa o en Estados Unidos, que sí cuentan con algunos medios de detección en sangre o en punción lumbar, pero eso no se usa en la práctica cotidiana, no se usa como para decir va a tener o no. Y tampoco son al 100% certeros. Hubo un estudio en monjas que se hizo en Estados Unidos, se llama Una donación de amor este estudio, en que un convento entero de monjas donó su cerebro a la investigación en la enfermedad de Alzheimer. Los especialistas iban regularmente, hacían test psicológicos, hicieron un seguimiento durante muchísimo tiempo de estas monjas, que después con el tiempo morían, se veía su cerebro al microscopio y se descubre algo que nosotros llamamos reserva cognitiva. Había muchas que al mirar el cerebro al microscopio, el anatomopatólogo podía decir, tiene enfermedad de Alzheimer avanzadísima esta persona. Este cerebro tiene la degeneración neurofibrilar que se habló ahí, la destrucción de las neuronas, la atrofia cerebral, sin duda tenía un Alzheimer. Eran estudios a doble ciego, le llamamos. O sea, no sabemos de quién era ese cerebro, todo numerado. Miramos a quién pertenece el cerebro. Esta era una madre superiora, estaba dando clases de teología. Los test psicológicos estaban todos al 100%, o sea, no tenía absolutamente nada de manifestación, trastornos. sin embargo, al mirar en el microscopio, el cerebro parecía tener Alzheimer. Entonces, ¿qué pasó? Ahí surge el tema de lo que llamamos reserva cognitiva. Hay gente que es como, digamos, mal dicho, portadora de la enfermedad, pero que nunca desarrolla los trastornos neurológicos. Claro. Vive normalmente hasta morir de otra cosa y nunca tiene demencia. ¿A qué se debe esto? Probablemente al mantenimiento de la función, digamos, de relacionamiento, de la actividad física, de la actividad social,
mantenemos el cerebro activo y nunca llega a manifestarse esta demencia. Y también explica algunos casos de pacientes que, por ejemplo, estaban normales, se someten a una cirugía, y tienen anestesia general, salen de la anestesia, no le reconoce a la familia, no sabe dónde está parado y decimos, no, debe ser la anestesia, la confusión que se le va a pasar y nunca se le pasa. Tiene una enfermedad de Alzheimer que se manifiesta después de una anestesia, después de una fractura o después de una pérdida. Por ejemplo, muere su familiar o muere su perro a veces, que es muy querido, y el paciente de un día a otro no le conoce más a la familia. Y de un salto pasa de lo normal al periodo ya de estado. Porque normalmente la enfermedad evoluciona lentamente. Claro. Pero hay casos en los que de un problema como ese, el paciente de un día a otro tiene una enfermedad relativamente ya avanzada. Tenemos otra consulta también. Vamos con esta siguiente consulta, por favor. Mirta de Concepción. ¿Cuál es la mejor forma de actuar con un enfermo de Alzheimer? Y la primera de todas es consultar con un especialista. En este caso sería un neurólogo. Sí. Pero no olvidar que este paciente sigue teniendo otras partes del cuerpo. Claro. O sea, tiene que tener probablemente un geriatra que se va a ocupar de que no tenga osteoporosis, que si se cae no se rompa la cadera. Claro. Un médico general que esté cerca de la casa, que le pueda tomar la presión o hacer los análisis en caso de urgencia. O sea, no hay que ser fanático, digamos, y quedarse con un solo especialista. Porque los especialistas muchas veces cometemos el error de fijarnos mucho en nuestra especialidad y el paciente es una persona completa. Pero hay que tener algunas cosas que podemos dar como consejos generales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, como si fuera un niño, estos pacientes pueden cometer el error y, por ejemplo, servirse lavandina y tomar. Entonces, las cosas peligrosas hay que quitar de su alcance o tener bajo llave. Las llaves de las puertas del baño o de la habitación, de repente quitar y esconder, porque a veces a este paciente le da miedo, algo se encierra y es un problema después quitarle de adentro o él mismo no puede desllavear. Por ejemplo, las alfombras en la casa, las alfombras chiquititas hay que quitarlas todas. Para que no se porque se pueden tropezar y romper la cadera o romper algo, ¿verdad? Romper la cabeza. Las alfombras chiquitas quitar y las alfombras que están grandes, que son fijas, fijar al piso. Las puntas que no se doblen. Claro. De repente es importante que haya una luz siempre en la habitación, incluso a la noche, pero que sea tenue para que se vean las cosas que están adentro porque no sea oscuridad plena de noche. Que haya luz en los pasillos. Es importante evitar los cambios bruscos de los muebles de un lugar a otro, porque el paciente con Alzheimer es muy difícil que se adapte a los nuevos lugares. Cambiarle de su lugar o poner muebles en otros lugares le puede confundir y puede tener accidentes. También es importante entender que no razonan como nosotros y muchas veces el que le acompaña a este paciente puede aprovecharse de este problema de memoria y, por ejemplo, le decís, papá, llegó la hora de bañarte y no se quiere bañar. No me quiero bañar. No me quiero bañar. Después de 3 minutos hay que plantearle de otra manera. No estar insistiendo, no, pero tenés que bañarte, porque ahí empieza la agresión, la agresividad. El paciente se pone a la defensiva y complica toda la cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, después de 5 minutos le decimos, papá, ahí ya te traje la toalla nueva, ahí está el jabón, se le plantea de otra manera y el paciente se baña. Hay momentos en que estos pacientes van a tener lo que se llama wandering, que quieren salir de la casa y irse no sé ni a dónde, ni ellos saben a dónde. Quieren salir. Entonces, es importante que estos pacientes tengan una pulsera, un collar o un jockey. Algunos se ponen un kepi, digamos, ponen su nombre y un número de teléfono. Entonces salen con eso los pacientes y alguien que le encuentra puede recurrir a la familia. Esos son los casos que vemos en televisión, que dice el señor fulano de tal, la señora fulana de tal salió de su domicilio. Y no sabemos dónde está. Y vos ves la foto y es una persona no viejita, una persona mayor, aparentemente en buen estado de salud, pero que tiene este problema. Y es importante saber que independiente de que tenga o no enfermedad de Alzheimer, cualquier persona mayor de 65 años, en general, con una deshidratación, con una infección urinaria, con una infección pulmonar, viral, lo que sea, de un momento a otro puede tener un trastorno de las funciones superiores y desorientarse, ¿verdad? A eso le llamamos síndrome confusional, que es la alteración del cerebro por causa de un medicamento o de un tóxico o de una deshidratación, de una infección. En esos casos el paciente puede estar desorientado y no es Alzheimer. Por eso es importante recurrir al médico, hacerse los análisis necesarios. A veces una deshidratación, vos le hidratás al paciente y se normaliza.
o incluso la enfermedad de Alzheimer, cuando el paciente de un momento a otro empeora bruscamente, eso no es típico. Entonces decimos probablemente haya una infección en este momento o algún otro motivo de confusión sobreagregado. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando de este tema súper interesante. Muy bien, continuamos y en la parte final del programa con el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo, hablándonos de Alzheimer. Tenemos todavía 5 minutitos interesantes para seguir charlando sobre este tema. ¿Cuál sería la síntesis de todo esto? Algo que te parezca muy importante de resaltar para no olvidarnos del tema Alzheimer. Algo que es importantísimo resaltar es que el tema de olvidarse de las cosas, de perder los objetos, no es una cosa relacionada normalmente con la edad avanzada. Es muy malo catalogar como no, está viejito nomás y es normal que se olvide. Hay que saber que en caso de alteración de la memoria, de olvidos, de un paciente que se pone muy repetitivo, es importante consultar con un médico porque en muchísimos casos con simples medicamentos o con la corrección de algunas de esas alteraciones que descubrimos en los análisis ya podemos curarle a este paciente. Entonces es importante recurrir al médico ante estos olvidos o pacientes que se ponen repetitivos. Claro. Segundo, es importante no fanatizarse y tener un solo médico. Existen especialistas y recurrir a otros especialistas, no tener miedo de recurrir a otros especialistas. También un mensaje para los colegas que es importante mantenernos siempre al día con los avances de la medicina, ¿verdad? Por ejemplo, para que tengan idea, es normal que muchos no manejemos algunas cosas porque la medicina va tan rápido. Sí. Por ejemplo, la clasificación de las demencias, se está haciendo ahora una nueva clasificación. En el 96 se incluyeron algunas enfermedades que antes se llamaban de otra manera o que no se conocían. Entonces, por ejemplo, decir demencia senil es una cosa que forma parte de la historia de la medicina. Claro. Cuando había solamente demencia senil o sífilis como causa de demencia. O sea, en el pasado, en el 1800, era correcto decir demencia senil, ahora ya no. O sea, es importantísimo hacer un diagnóstico correcto para poder tener un buen tratamiento y saber a qué nos enfrentamos. Para eso hay diferentes especialidades. Y mantenernos siempre alertas y en contacto con la población médica para saber, para estar actualizados. Por ejemplo, le comento que en este año hacemos el Congreso de Neurología. Sí. 28 al 30 de agosto vamos a hacer el Congreso Nacional de Neurología, el tercer congreso, y van a haber invitados espectaculares del extranjero. Vienen las mejores referencias en demencia, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, y va a haber un tópico que es demencias, ¿verdad? Entonces es una oportunidad espectacular para los colegas para actualizarse en lo que es demencia, por lo menos para diagnosticar y poder referirle, si fuera necesario, a otro especialista. Pero todo médico tendría que estar al día para diagnosticar las cosas más básicas, ¿verdad? También existe ahora un curso que están haciendo los de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, que es online, que va a empezar ahora, que por medio de internet nosotros, vamos a dar cursos y hay diferentes tópicos que van a ir tocando. Es admirable el trabajo de esta gente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, que hacen esto para poder actualizarle y tenerle bien capacitados a los médicos, especialmente del interior, que no pueden venir a los congresos o venir a las charlas que se hacen frecuentemente. Entonces, en un horario particular, entramos a la web todos, y yo, por ejemplo, desarrollo la parte de neurología, todos están en contacto, damos la clase, hacen las preguntas y aclaramos todas las dudas por internet. Va a haber módulos de reumatología, módulos de cefaleas, módulos de atención primaria en el consultorio. Entonces es importante que se contacten con la gente de medicina interna, con los congresos, que se pueden mantener actualizados. Me parece interesantísimo. Este congreso entonces es en agosto, ¿verdad? El Congreso Paraguayo de Neurología va a ser el 28, 29 y 30 de agosto en el Granados Park. Genial. Pueden contactar con la Sociedad Paraguaya de Neurología o incluso en internet ponen Congreso Paraguayo de Neurología y le van a aparecer todos los datos para inscripción y todos los detalles. Ya. Otra de las cosas que me llamó la atención de que estábamos hablando, hablabas vos del Alzheimer, es que no tomar como algo normal y natural que una persona mayor de edad, de 65 para arriba, pierda la memoria, sea reiterativo, se olvide de las cosas. O sea, eso no es normal. No es normal. Porque nosotros decimos, bueno, ya está viejito, por eso nomás. O sea, no es normal. Hay que llevarle al neurólogo, hay que llevarle al médico para que lo evalúe.
no es normal y es importantísimo saber, muchas veces esto puede no ser una enfermedad grave. Claro. A veces con un medicamento o con algunos tratamientos básicos el paciente se cura. Sí. En otros casos podría ser Alzheimer. Y en ese caso, con más razón, hay que empezar lo antes posible la medicación para enlentecer al máximo la evolución de la enfermedad y darle un montón de consejos a la familia de cómo tratarla a este paciente y al paciente de cómo mantener sus funciones superiores. Y todo esto está ya claramente establecido en las diferentes especialidades. Hay fonoaudiólogos, hay psicólogos, psicopedagogos que se especializan en esta clase de patologías, claro. Entonces ayudan muchísimo desde el simple hecho de decirle los detalles de la alfombra, Sí. que una alfombra mal puesta puede llevar a una rotura de cadera. Claro. Y ahí en IPS, en el geriátrico, Sí. donde estás trabajando, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo es la evolución de los pacientes? El IPS es un caso muy particular porque hay que saber que en América Latina en general el acceso al tratamiento, digamos, medicamentoso de las enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson es prácticamente inalcanzable para una persona de escasos recursos o incluso de recursos medios. Sí. Son medicamentos muy caros. El Instituto de Previsión Social, aparte de proveer los mejores medicamentos para estas enfermedades, tiene un sistema de trabajo en el que el paciente que recurre ahí tiene acceso a imágenes, acceso a todos los análisis principales que se tienen que hacer y acceso a los psicólogos que hacen los test psicológicos. Qué bueno. Entonces qué bueno. yo le doy una simple receta, el paciente recurre al hospital geriátrico, hay psicólogos especializados que hacen los tests, todos los tests que a nosotros nos sirven para establecer cuál es el estado real del paciente en ese momento y también nos sirve para una evolutividad del paciente. Claro. Después de un año le hacemos el test, después de otro año le hacemos el test y lo normal es que ciertos test vayan bajando 3 o 4 puntos cada año. Si ocurre algo peor, el medicamento no hace efecto, le agregamos otro. Fantástico. Bueno, creo que bastante claro para este primer programa hablando de Alzheimer. Quiero agradecerte, Nicolás Ebreinov, neurólogo. Muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó el programa El Doctor en Casa. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.